importante, muy interesante. Sabéis que uno de los motivos por los cuales este grupo de amigos nos hemos reunido es porque nos da la sensación de que es un momento propicio, la era de Acuario, para tratar de integrar todo aquello que sabemos desde el pasado más remoto hasta nuestros días. Integrar los antiguos símbolos de las antiguas religiones, las filosofías, de todos los orígenes, desde el hinduismo hasta el cristianismo, con las ciencias. Porque hoy día las ciencias están evolucionando bastante como para dejarnos comparar, para saber si cosas que se decían en la religión son también consistentes cuando las probamos a nivel científico. Entonces, como son límites difíciles de determinar, pues hemos querido hacer ese ejercicio de ahora en más, intentando conectar lo antiguo con lo moderno, con la filosofía y con la ciencia. De esta forma tenemos alguna posibilidad un poco más certera de acercarnos a la verdad. Es una escuela como cualquiera. La Madre Agua, Bautismo en la Unidad, es el título de esto. Y vamos a empezar dando algunas pautas físicas del agua, como esta, por ejemplo. Hay que considerar que toda el agua que hay sobre la Tierra es la misma que había en el momento de su formación, ¿vale? Parece no interesante ahora, pero lo será. No hay otra, no hay más, no hay menos. El agua no se va, no se pierde, ni desaparece. Es siempre la misma. Se ha creado con el planeta, aquí está y es la misma. Están todos los sitios donde puede estar, pero es la misma. La misma cantidad y la misma agua. Hay agua en casi todos los sistemas que se van descubriendo. Cada vez que las ondas descubren un planeta nuevo, allí hay agua. Cada vez que descubren un sistema solar que antes se pensaba que no había agua, pues allí hay agua. Y hay hasta agua suelta en el espacio. Está por todas partes. Está bien que parecen estancos cerrados, pero es que está por todo sitio. El agua se renueva constantemente en todos sus espacios y sus moléculas recorren todos los cuerpos vivos. El agua entra y sale de nuestro cuerpo, en el de él, en el del otro, en el de todos nosotros, porque va siendo un ciclo que va desapareciendo, se evapora, vuelve al mar, vuelve a nuestros tanques y volvemos a beberla. Y es la misma agua y está constantemente renovándose por toda la gente, por todos los seres vivos y también en todo el planeta, por lo cual se está empezando a preguntar la ciencia, a la vez que ya se lo preguntaban antiguamente las religiones, ¿cómo funciona este elemento tan particular? Cada molécula de agua de nuestro cuerpo ha estado en contacto con las demás moléculas de agua del planeta. Ahora veremos por qué las moléculas de agua necesariamente tienen que estar en contacto casi todas con todas, porque tienen una cualidad muy particular. La física cuántica nos demuestra que cuando una partícula ha estado en contacto con otra, conserva facultades similares. Está siempre comunicada con esa. Aunque se vaya, aunque la transportes al otro lado del universo, las partículas quedan conectadas por una fuerza que ahora la física ha dado en llamar de spin largo. Es un tema complejo de la física cuántica, pero se está demostrando que las moléculas, que las estructuras particulares que han estado en contacto, nunca pierden sus vínculos. El agua tiene extrañas propiedades físicas. Eso que ves ahí es una figura de un vaso de agua con hielo. Es que el agua es el único mineral que si lo congelas se va para arriba en el mismo. Cualquier otro producto, si congelado, se compacta y se va al fondo. El agua no. El agua se va arriba porque incorpora el aire. Son dos gases. Siguen siendo gases. Se unen en una molécula de H2O, pero que además sigue siendo un gas. ¿Vale? ¿Cómo se mantiene esto como un fluido? ¿Por qué se mantiene el agua como un fluido? El agua se mantiene como un fluido porque tiene una unión efímera permanente de molécula a molécula. Es efímera, es fracciones de segundo. Se une con una molécula y después se une con otra y se une. Si deja de hacer eso, se evapora, se convierte en gas. No puede estar en estado fluido. Tiene que estar en constante contacto con todas las demás moléculas. Se desplaza constantemente. ¿Vale? Es la única cosa en el planeta que puede hallarse en los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. No hay otro material que haga lo mismo, en condiciones ambientales sobre todo. Se expande cuando se congela, lo contrario a lo que hacen todos los demás. La tensión entre sus moléculas es mayor en la superficie. Hablamos del agua como elemento del agua como tensión superficial. ¿Por qué el agua no tiene la misma tensión en la superficie que en el interior? Cuando hay una interfase, el agua, con aire, el agua coge tensión entre sus moléculas, se separa menos. Por eso los insectos pueden caminar sobre el agua.
Es el disolvente más potente que hay en la Tierra y tiene otra propiedad que es la capilaridad. Por esa tensión superficial, si le acercamos un tubo muy finito, el agua sube por ese tubo. Si eso no sucediese, no sería posible la vida, porque no podríamos alimentar a los vegetales que hacen eso para alimentarse. Esa es la forma en que se alimentan las plantas. Sin la capilaridad, eso no podría ser posible. Nadie se explica tampoco bien cómo es que funciona la capilaridad y la tensión superficial. Eso que ves ahí es una imagen espectrográfica. Resulta, a efectos de cosas que vamos a decir después, el agua enciende, tiene fuego. Eso es el fuego del agua. No se ve habitualmente, excepto en algunos días oscuros en el mar, cuando uno navega a veces ve una luz azul sobre el agua, es porque las moléculas de hidrógeno entran en ignición y el oxígeno enciende, se quema. Pero quema en un espectro de luz ultravioleta que a veces llega hasta el espectro del azul, pasa del violeta y hacia el azul, por eso es difícil de verse. Y se puede ver con espectrografía. Es que es muy interesante porque hay muchas filosofías que basan muy buena parte de sus enseñanzas en la búsqueda de la luz violeta. Esta es la estructura molecular del agua. Es dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. ¿Vale? Esta, como en ese estado sería gaseoso, está conectada con otras constantemente y por eso es fluida. Pero mira qué interesante cuando se agrupa. Siempre se agrupa así. Estos se llaman clusters. Son las agrupaciones de las moléculas de agua. Y siempre se agrupan de a 5. Conforman un pentágono. Casi todas las cosas que tienen que ver con la vida, en esta Tierra al menos, su primera estructura es un pentágono. Siempre se agrupan de a 5. Por eso 5 es un número muy importante en todas las filosofías iniciáticas y no iniciáticas. Es fundamental. Tan fundamental es que recordáis las manitos que visteis antes. El 5 se asocia con la Virgen María. Es el generador de vida. El ADN también está montado sobre una ribosa de 5. Todo lo que empieza en 5, toda la vida empieza en el número 5. Y el agua hace lo mismo. Luego se agrupan estos pentágonos, se agrupan en otros grupos, en otros grupos más grandes, pero recordad lo que os dije, constantemente tiene que estar en movimiento. No vale que una molécula de agua se quede prendida con la otra. Tiene que salirse, volar de ahí e irse a otra y contactar con las demás. ¿Vale? De alguna forma comunicándose y contactando con todas las demás. Porque si no el agua no se queda fluida. Muy bien, estos clústeres se conforman en unas estructuras que tienen esta forma. Ahí ves los pentágonos de formación y la agrupación de varias moléculas en clústeres mayores. ¿Vale? Esta estructura se modifica con la vibración. En el universo, sabes por dónde voy, ¿verdad? Está poniendo cara de que sabe por dónde voy, porque sé que lo sabe. En el universo, todo vibra, es verdad que todo tiene una vibración, pero las cosas que se expanden con vibración, que se manifiestan puramente con vibración, son el sonido y la luz. ¿Vale? El sonido, las capacidades auditivas son a partir de los 15 o 20 Hz y hasta los 20 kilohercios, y la luz se mueve en terahercios. La longitud no es mucho más corta, la frecuencia es mucho más alta, pero ambas se mueven en vibraciones, en ondas. Y la luz responde a los dos tipos de vibraciones modificando la posición de sus moléculas. Cambia. ¿Vale? Y cada molécula que se agrega a un nuevo clúster es como una nueva letra del mensaje. Estamos diciendo que almacenan cierta información, que se comunican unas con las otras de alguna manera, como nos marca la física cuántica, y que después van reemplazando su puesto por otras y todos van pasando a todas las demás. Quiere decir que tienen un constante contacto y que se puede interpretar que cada una de estas lleva un bit de información, un byte. De hecho, hoy hay una investigación muy fuerte planteándose el agua como un ordenador, para ver cómo es posible dominar esto y utilizar agua como un ordenador cuántico. Esta es una de las investigaciones más modernas que hay, es muy interesante porque es verdad que cada molécula de agua parece contener un dato, una letra de ese mensaje. Se está hablando entonces de la memoria, de que el agua actúa como un ser único, ya no como un elemento simplemente material. Y es interesante porque esto
de que cada molécula se pueda contactar con todas las otras, que la información aparente que guarden las moléculas, que es una información a partir de las formas, a partir de las formas se puede almacenar información, eso se utiliza en informática, cambian su información de contacto de clúster en clúster. Quiere decir que establecen un concepto de unidad, porque al final de cuentas, todas las moléculas de agua del planeta acaban pasando alguna vez a estar unidas con alguna de las que estuvo unidas con otras. Quiere decir que tienen un contacto íntimo impresionante, muy fuerte y muy sólido. Es como que es un único elemento universal que lo contiene todo, pero que además contiene cada una de sus partes. Similar en algunas cosas al concepto que emite la escuela isidoriana sobre el alma. Después veremos qué importancia tiene esto para las religiones antiguas. Estamos hablando ahora desde el punto de vista de la física, simplemente. Muy bien, este concepto de unidad general, todo unido, todo uno, unicista, que a Pitágoras le interesaba tanto, que había determinado que el número uno no era un número, sino que era la unidad del todo, y representaba a Dios con voluntad, ¿vale? También era representado de forma muy interesante en el Renacimiento en un personaje muy vinculado con la Iglesia Católica, que siempre se representaba de esta forma. Me refiero desde luego a Juan el Bautista, que por casualidad o por causalidad estaba tremendamente vinculado con el agua dadora de la vida iniciática, de la vida en el cristianismo. ¿Ok? Estamos obligados a hablar de la memoria del agua. Y tanto es importante en estos días lo de la memoria del agua, que en las últimas reuniones internacionales por la contaminación de los mares, una de las preocupaciones más importantes que se pudo poner en evidencia es que existe la preocupación real de que los contaminantes químicos, el petróleo y demás vertido en los mares, altere la memoria del agua. La memoria del agua se está viendo como algo tan importante como para mantener la estructura de las corrientes y las mareas, sobre todo de las corrientes, por supuesto, y que si esto se cortase, si esto tuviese una interrupción, sería catastrófico para el clima. Y entonces, uno de los argumentos más convincentes para empezar a invertir en quitar los tóxicos de los mares ha sido no alterar la memoria del agua. Fijaros qué avanzado está este concepto por ahí. Muy bien. Hasta aquí, más o menos, el concepto físico. Y ahora vamos a hablar, porque cuando hablamos de memoria del agua, no podemos evitar hablar de este señor, Masaru Emoto. Resulta que este japonés, un médico naturista japonés, bastante cuestionado, por cierto, es un investigador del agua. En sus investigaciones cambió las pautas de la física del agua. Hizo una cantidad de cosas que ahora vamos a ver. Antes de que hablemos de lo que hizo, porque va a parecer bastante inverosímil, os voy a contar la historia de lo que pasó con esta investigación. Este hombre surge en 1995 y aparece con su laboratorio y presenta todas estas cuestiones que voy a deciros ahora sobre el agua, y por supuesto era tan inverosímil para la ciencia tradicional que obviamente se ríe de este hombre. Es más, le hacen una apuesta de que si puede probar esto ante la comunidad científica le van a pagar 1 millón de libras. ¿Vale? Todo queda ahí, todo esto va guardado a los cajones, porque la verdad es que era poco creíble y había sido desprestigiado, y entonces esto se olvida un poco, se deja ahí en los recuerdos para ver más adelante. Pero es que en 2008 este hombre se presenta ante la British Society y se organiza una exposición, un experimento con la participación de los colegios de ciencias, y este hombre repite el experimento que había hecho delante de todos los científicos que le han puesto para verificar ese análisis. Y obtiene unos resultados que solo eran en un 12% diferentes a los que él había obtenido en su laboratorio, bastante similares, por otras condiciones, en otro sitio, en un sitio externo. Digamos que finalmente todavía está en discusión si se lo van a probar. Es muy difícil que lo hagan porque esto cambiaría las reglas de la física, pero ya nadie se ríe de Masaru Emoto, en realidad. Por lo cual es hora de rescatar esos viejos papeles del cajón y ver si no podrían llegar a tener algo de verosímiles, porque esto dentro de unos años no sabemos qué termina. Por lo cual es bueno darle un vistazo, como ciencia o como pseudociencia. Pero es que hay una buena parte de la comunidad científica que ahora está saliendo a defender que le paguen 1 millón de libras, lo cual está generando un buen conflicto. Ahora voy a contar lo que hace este hombre. Este hombre coge gotas de agua, ¿vale? Las pone en una placa de Petri, que es lo que ves ahí, un frasquito, un recipiente,
las congela a menos 45 grados durante 3 horas y después lo observa con el microscopio, la punta que se forma ahí forma cristales. Y él observa esos cristales con el microscopio. ¿Vale? Lo que hizo primero fue coger agua. Esto es una cosa un poco más acercada para que veas cómo empieza a formarse como un pequeño arbolito ahí. Muy bien. Cogió agua de Tokio. Tokio es una gran ciudad súper industrializada, con un montón de cosas agresivas y demás. Y eso es lo que le dieron los cristales de agua. Congeló el agua, miró y vio este escracho de cosa horrible que estaba ahí. Entonces, la contrastó con agua de Nagoya, que es una ciudad mucho más pequeña y el agua está mucho más cuidada. Viene de vertientes naturales y la distribución del agua es mucho más cuidadosa. La ciudad está menos contaminada y el agua también. Y obtuvo esos semicristales. ¿Vale? El agua ya no era igual. Muchas muestras de cristales como esta aparecían en las observaciones de Emoto. Después cogió agua de Londres. El agua de Londres es una de las químicamente más puras que hay en Europa. Se puede beber agua del grifo cualquiera y no se va a contagiar una bacteria, ni se va a pegar una escherichia, ni nada, porque en realidad es una muy buena agua, pero ellos llaman agua muerta a esto. Y la compara con un lago de las montañas de Japón. Y obtiene el agua del lago que había estado en reposo y en situaciones de naturaleza, estos cristales. Los cristales que se forman siempre son hexagonales, lo vais a ver después. Interesante, porque la formación básica del agua es en clústeres pentagonales. Sin embargo, los cristales que se forman a macroestructura son hexagonales. Y que el hexágono también es un símbolo interesante para las religiones y las filosofías, que habla de la interacción y la integración del hombre con su ser superior. Agua de la Antártida. Obtuvo esos cristales, son todas aguas naturales. Agua de un río de Japón, muy venerado por ellos, este Siman River que tiene ahí. Agua de Nueva Zelanda, de las montañas, obtiene estos cristales, bastante diferentes que las de ciudad. Y este cristal es muy complejo. Es un cristal raro porque no era un cristal hexagonal, tenía unas formas retóricas, una cosa muy compleja. Esta es agua de Lourdes, porque empezaron a investigar las aguas benditas. ¿Vale? Él no solo cogió agua de Lourdes, sino que además cogió agua de las iglesias, de la bendición del sacerdote, de las ceremonias, y empezó a analizarla. Esto es lo que tuvo de las aguas de Lourdes. La pregunta que todavía sigue y que se están planteando es si realmente son las aguas de Lourdes lo que le dan a Lourdes su capacidad curativa y demás, o es la gente la que le aporta eso al agua cuando lleva allí su fe. La cuestión es que esto dio origen a un trabajo de una científica italiana, Psicota, que se llama, que desarrolló un trabajo intensísimo sobre 5 centros de peregrinación con aguas sagradas en Europa y una en Lourdes. Le llamó a esta agua luz, porque cuando la analizas, lo que pasa con esta agua es que repite los 7 espectros de la luz. Cuando las demás aguas pueden repetir 2 o 3 espectros, esta en Lourdes repite los 7. Interesante sobre las aguas curativas. Muy bien. Esto es agua destilada. Así le dio el agua destilada. Sin vida. Muy bien. Pero entonces este hombre fue más allá. Y dijo, ¿qué pasa si le aplicamos ondas vibratorias al agua? ¿Vale? Y se puso, cogió una vasija de agua, un frasco de vidrio, puso el agua ahí y le empezó a meter a Mozart. Durante un par de días, después lo quita, porque esto va de la memoria, es que eso se queda ahí. Quita la música, coge la muestra de agua, la congela y analiza los cristales. Estos son los cristales que obtiene de la música de Mozart. Esto es de la música de Beethoven. Y estos del rock and roll. Es interesante, como analizan pues, los que estudian en esta escuela, que el rock and roll es la única, probablemente una de las pocas músicas que pueden generar sentimientos violentos. De hecho, romper la guitarra, tirar el bajo, salir de ahí, pelearse, matarse a golpes con los demás, son productos del rock and roll. Y estos son los cristales que Emoto obtiene de esa música, cuando la conecta con el agua. Y entonces da otro paso. ¿A qué responde el agua en realidad? ¿A las vibraciones sonoras? Genera un grupo, forma un grupo y empieza a hacer otro experimento. Le hablan al agua. ¿Le hablan?
Este es el cristal que se obtiene cuando le dicen al agua gracias. Todos le dicen gracias y lo sienten y lo